El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Urgente. Y mañana, o dependiendo de Dios, ahora por la tarde, podemos el resto, listo. Esta humilde familia, a quien denominaremos la familia Arboleda, para proteger su identidad, llena de esperanza, invirtió todos sus ahorros y sus mejores esfuerzos para construir su vivienda propia en San Gabriel, en el sector de La Loma, en donde hace apenas una semana hubo un desplazamiento masivo de familias. Entonces ya nos toca dejar esto aquí. Pero vamos a irnos siquiera con unas bobaditas, pero a ver cómo es la dirección. Y para allá la ropa de niño y todo. Ay, la plancha, ¿dónde irá? Ah, usted me presta la sola. En caso tal, háganlo. El esfuerzo y el sacrificio de tantos años se perdió cuando hombres armados, después de asesinar a Jonathan Álvarez de 20 años, corrieron la voz en el barrio que todo el mundo se tenía que ir, que tenían que dejar su casa, simplemente porque así es la violencia. Desde el día de hoy, esta familia comienza a engrosar la lista de lo que se conoce como desplazados intraurbanos, un término que llena titulares en medios de comunicación, pero que poco le duele a esta sociedad, porque quizás ya se acostumbró a escucharlo, convirtiéndolo en parte del paisaje que nos pinta a diario la violencia. ¿Esta casita es propia? Sí, era señor, porque esto ya va a vivir aquí. Ya era. ¿Y cuánto le toca irse a pagar de arriendo? ¿Cómo? Mira que no sacrificio en el peso 500. ¿Y usted en dónde trabaja para sacar esa platica? No, mis hijos, mis dos hijos, pues ahí con la ayuda de ellos. Yo es con la ayuda de ellos. Así se construye gran parte de nuestra sociedad, con desarraigo, tristeza, impotencia, dolor y sobre todo, como es el ejemplo de esta familia, nuestra sociedad se construye con miedo. Eso fue a raíz de una amenaza que surgió hacia los jóvenes porque ante la negativa de unírseles a ellos, les dijeron que si no se unían, pues que se tenían que ir. Como no se fueron, entonces tomaron la represalia y asesinaron a uno de los muchachos, que fue el viernes pasado a las 7:40 de la mañana. Él salía de su trabajo y lo mataron al lado de su casa. Aparentemente, el combo de La Loma asesinaron a dos personas que aparentemente pertenecían al de Bellavista, al combo de Bellavista. Entonces los de Bellavista pues le echaron la culpa a la comunidad diciendo que ellos eran los que habían dicho dónde se la pasaban, dónde estaban y por eso llegaron de puerta en puerta diciéndoles que tenían que ir. Un miedo que frustra sueños y mata la esperanza. Un miedo que nos frena como sociedad y que no nos permite seguir creciendo, simplemente porque todavía el uso de las armas es el determinante en este país para decir qué se hace y qué no se hace, quién vive y quién se muere. Bueno, lo que Dios quiera, yo lo único que digo es pues, que si se llegó la hora ya, Dios sabrá. Yo lo que hacía era que yo llamaba a mi mamá que viniera conmigo. Uno bien viejo ya sin poder correr y para salir por a la carrera. No. Pero ya volvimos a la casita, gracias a Dios. Aquí usted, por ejemplo, si miró a un man de esos mal, entonces al día siguiente le están diciendo qué es lo que pasa, qué tal. Otro sobrino se fue hace por ahí 3 meses, también lo amenazaron. Te damos 2 horas para que te pierdas, si no te quebramos. La Loma y San Gabriel, historia
de un miedo colectivo. Entre el 4 y 5 de mayo en un sector conocido como El Cañón, en el barrio La Loma, en el corregimiento de San Cristóbal, decenas de familias y cientos de personas arrumaban sus cosas de manera desesperada por estas empinadas calles, esperando con angustia que algún carro se las transportara a cualquier lugar en donde pudieran salvar su vida. Ancianos, padres, madres y niños buscaban huir frente a la amenaza de hombres armados que les ordenaron abandonar sus casas. El miedo se apoderó de estas familias que han convivido durante años con grupos armados, que por esta zona hacen siempre su santa voluntad. El detonante fue que bajaron pues que tenemos que ocupar las casas y a todo el mundo nos dio miedo. Todo el mundo, uno tiene familia y todo, tiene hijas, tiene nietos, tiene señora y le dio miedo a uno y tuvo que salir uno desplazado. Cuando menos pensamos, yo estaba allí recostada en la cama y Isabel estaba aquí. Cuando pasó un muchacho con un arma en la mano y dándole a las cosas así y que me desocupen ya que necesitamos estas casas, pues mañana es tarde. Entonces yo le dije, vámonos. ¿Qué tuvimos que hacer? Echar una ropita en una bolsa y salir él conmigo porque es que yo tengo que ser pegada de él. Me cogieron, me pusieron un pedazo de vestido ahí. Me trajeron una, yo estaba de saco más grueso, otra me fui a otra cobija y me sacaron por aquí para agua, Dios misericordia. Allá abajo me recogieron los vecinos de abajo con un tablet, una silla pues que llaman ellos, y me bajaron hasta la quebrada. El domingo mismo, las personas inmediatamente empacaron sus cosas, es decir, el miedo fue tan fuerte que ya el día lunes todo ese camino hacia ese cañón hacia arriba no había por dónde pasar, estaba lleno de los objetos de las personas. Nos tocó ver ancianos cargando objetos y niños cargando objetos. Lo que decide hacer la fuerza pública en ese momento y la administración es acompañar a las personas a montar esos objetos, ¿cierto? Porque ya era totalmente evidente que se iban a ir. Según cuentan, el desplazamiento se dio por la muerte de un jefe del combo de Bellavista, conocido como El Mico, en la parte alta del barrio. En el sector, los combos de La Loma y Bellavista se han trenzado en una disputa, y tras la muerte del Mico, quien asumió el mando, ordenó el desalojo de los habitantes de este sector al culparlos de permitir que por las calles de sus casas pasaran los asesinos de su antiguo jefe. Los de Bellavista son una disidencia de los de La Loma, quienes según cuentan son el brazo armado de los urabeños en esta zona de Medellín. Otro actor armado que entra en este conflicto son los del combo de San Pedro, quienes supuestamente hacen parte del brazo armado de los pesebreros o la antigua oficina y están enfrentados también a los de La Loma. Mientras los de Bellavista ocasionaron el desplazamiento en el Cañón, en el sector de La Loma, los del combo de La Loma ocasionaron la semana pasada el desplazamiento de 15 familias en San Gabriel, después de haber asesinado a Jonathan Álvarez y de ver cómo la comunidad se reunió con las autoridades de la ciudad el lunes festivo 13 de mayo para hablar de este hecho. Combo La Loma, el combo más grande que hay, que el que está manejando todo. Combo Bellavista es una disidencia del combo de La Loma, porque anteriormente era el mismo combo, pero a raíz de un incidente que hubo, se separaron. Pero el combo fuerte es el combo de La Loma, es el combo que domina por acá. Hoy vemos una situación compleja en el tema de derechos humanos, debido precisamente a que estas estructuras armadas, en su confrontación que llevan, pues generan homicidios, desplazamiento, tortura, desapariciones y que pues deja una situación difícil, además del reclutamiento de niños y niñas para el conflicto. La investigación que hemos realizado sobre
Loma San Cristóbal, que también la conocen como Loma San Javier, y lo que hemos visto sobre San Cristóbal, y toda esa línea divisoria con Comuna 13, que incluso va hasta lo que llaman Picacho, el Alto del Cristo, todo eso, y allá abajo desemboca en Picacho y Picachito y demás. Lo hemos visto es, primero, que toda esa línea divisoria que va con todo lo de San Cristóbal es una zona prácticamente está en manos de urabeños. Allí se está creando un monstruo de 7 cabezas que obviamente va a tener repercusiones sobre la ciudad de Medellín. ¿Cuántos camiones han llegado, cuántos hombres han desembarcado que vienen de Urabá? Son 5 o 6 horas de trayecto. Y estamos diciendo que traer hombres de allá es tan fácil como traer un producto, traer productos, traer alimentos. El último cálculo es que llegó un camión con 32 hombres, aproximadamente de los mal llamados urabeños, hace unos 25 días. Yo creo que allá hay presencia de combos y bandas que son del sector, que al mismo tiempo pueden estar influenciadas por organizaciones mucho más grandes como los urabeños. Lo que hay que entender es que el desplazamiento se convirtió en un arma de guerra que hace parte de la confrontación por el control territorial entre esas organizaciones. Yo creo que eso amerita una reflexión como el siguiente corte, ¿cierto? ¿Qué es lo que se disputa en San Cristóbal? ¿Cuáles son los negocios que obligan o que permiten que unos grupos armados estén ahí disputándose eso? O sea, ¿cuáles son los objetos de disputa? ¿Cuáles son los negocios ilegales? ¿Cuál es la estructura, digamos, que soporta a todos estos grupos? Eso no creo que sean un par de bandas, ¿cierto? Hace 15 días toman la decisión de causar el desplazamiento, aparentemente por el homicidio de unas personas, de 2 personas que tenían algo de incidencia en el sector. Se habla que también por la captura de un hombre, pero yo invitaría a la institucionalidad y a la sociedad que hiciéramos un análisis más de fondo. O sea, ¿qué representa la Loma San Cristóbal? Allá tenemos la parte alta, tenemos poliducto, ahí hay ingreso al poliducto más arriba, es zona estratégica de ingreso a Urabá, es una zona donde se pueden montar incluso cristalizaderos, y es una zona donde se pueden construir campamentos de entrenamiento, retaguardias, demás, y es una zona que, digamos, pasaría desapercibida para la ciudad. Analice, antes del último desplazamiento poco se hablaba de Loma San Cristóbal. Para muchos, frente a la crítica situación que se vive en este sector, se demuestra una vez más la ausencia de la institucionalidad en sectores populares y a donde solo se llega cuando hay que apagar incendios. Creo que es necesario que haya un plan de contingencia y de anticipación en todas las comunas. Hay algunas comunas que hoy, entre comillas, no hay conflicto, pero son los grupos armados los que mandan. Ahí es donde debe estar precisamente la presencia estatal. Lo que me parece más preocupante, y lo he escrito, es el temor que siente la gente y la falta de políticas públicas de la institucionalidad para desarrollar programas que le ayuden a la gente a superar el miedo. El caso de La Loma es un caso que ha sido muy importante para la alcaldía de Medellín, y yo creo que para la sociedad en general, por el dramatismo de lo que pasó allí, pero también porque allí se hicieron muchas acciones que no se habían implementado en otros hechos de desplazamiento masivo. No había, digamos, ninguna acción institucional que fuera suficiente frente al pánico que tenía la gente. En esta ocasión, a diferencia de otros desplazamientos intraurbanos, la alcaldía tomó medidas para que las casas de las familias que fueran desplazadas quedaran bajo protección de las autoridades y no pasaran a ser refugios de los integrantes de los combos. La otra estrategia que surgió ahí fue declarar inmediatamente esas viviendas en protección y pegar unos carteles grandes que decían: esta vivienda está en protección, si usted levanta este sello comete un delito. Logramos, digamos, poner en función de esa comunidad todo el dispositivo institucional que teníamos, es decir, insisto, la protección de bienes, hasta la limpieza de caminos, de calles que le permitieran a la fuerza pública tener visibilidad completa del territorio, hasta la iluminación del territorio, hasta el acompañamiento psicosocial casa a casa. Mire, en La Loma, los funcionarios públicos de la alcaldía, desde
el domingo nos quedamos durmiendo en las casas de las familias resistentes. Entonces cambiamos el foco, es decir, a los que se fueron hay que atenderlos y hay que generar las garantías del retorno. A pesar de los grandes esfuerzos de la alcaldía para garantizarle seguridad a los habitantes de los sectores del Cañón y San Gabriel, muchos no tienen confianza en la institucionalidad. Algunos policías que hablaron con Infrarrojo acusan a la comunidad de convivir con miembros de los combos, pero también la comunidad acusa a miembros de la policía de proteger a los integrantes de estos grupos. Fueron tan contundentes las quejas de los habitantes del sector en contra de la policía que hubo un traslado numeroso de miembros de esta institución que estaban asignados a San Cristóbal. Nos duele que las comunidades denuncien lo que ha venido pasando, la desconfianza que hay con la fuerza pública, con algunos agentes de la policía, y lo hemos visto en diferentes comunas de la ciudad de Medellín, donde algunos agentes se han involucrado en el conflicto armado, y es muy preocupante que la institucionalidad pues, no tome seriamente esta situación y debe de investigar no solamente administrativamente, sino penalmente a algunos agentes de la policía que hacen parte o que conniven con los grupos armados. No es posible que exista un CAI periférico y al frente del CAI periférico y a los lados del CAI periférico se decrete toques de queda, hagan cerrar los negocios a las 8:30, 9 de la noche, los fines de semana, y los señores de la policía que están allá no sabían nada. No es posible que estén desembarcando tropas urabeñas, estén pasando con fusilería por el lado de los policías y estos policías no vean. Más que todos los agentes que cuidan por acá, porque ellos que tienen que estar hablando con ellos. Ellos no tienen que hablar nada con ellos y ellos la pasan conversando con ellos. Entonces existe como una especie de complicidad entre la fuerza pública y ellos. Yo pienso, o yo sé que ellos saben quiénes son, la autoridad sabe quiénes son, pero siempre por cuestiones legales, ellos los capturan y los tienen que volver a dejar en libertad, porque ellos los han capturado. Pero como no hay denuncias, nadie denuncia por temor y es una realidad, ¿quién va a denunciar sabiendo que está su vida de por medio? Entonces los tienen que dejar en libertad por cuestiones legales. La policía que había aquí, la que había aquí antes, no, pues a nosotros no nos servía porque es que andaban con ellos. Entonces, ¿para qué ley así? Si nos descuidamos, pues ellos mismos los traen y ahí entonces no damos seguridad. Las imágenes de miembros del ejército y la policía ayudando a cargar las cosas de las familias desplazadas no fueron entendidas como una ayuda humanitaria hacia personas presas del miedo que se negaron a quedarse en su hogar a pesar de las garantías que ofrecía la institucionalidad. Estas imágenes se entendieron como una gran debilidad del Estado para controlar el orden público y el accionar de los combos en los barrios y corregimientos periféricos de Medellín. Yo creo que las fotos han sido muy impactantes, o sea, ver un soldado mirando un trasteo, ver un policía cargando un homenaje, es la derrota. Lo que uno se pregunta ahí es, Medellín entre las ciudades del país es la que más experiencia tiene en conflicto urbano, pero parece ser que esa experiencia no sirve de nada. Pero es que el poder de las armas en los barrios es más fuerte que esa institucionalidad. Esa foto que vieron tiene un contexto detrás, tiene una historia que era inevitable, que aquí fue una actuación humanitaria en lo que vimos en este sector. Es decir, que eran ancianos bajando cosas, que eran niños bajando cosas, ¿cierto? Que fue una actuación de ese carácter. El alcalde estuvo allí desde el comienzo y les dijo, quédense, me comprometo, garantizamos la seguridad. El general hizo presencia de inmediato, de la policía, también estuvo el ejército. Ya era inevitable, esto era como... La gente incluso me decía, mire, es que yo ya empaqué. El alcalde ha dicho que sí, que nos quedemos y le creemos, pero es que yo ya empaqué. Mire, familias que empacaron
Al otro día nos llamaron que ya se querían devolver. No, no queremos pagar arriendo. Nosotros nos queremos devolver. Yo creo que los medios, y esto lo hemos estado conversando con Naciones Unidas, los medios tienen que tener un papel, digamos, de entender más el contexto, de no ir detrás de la chiva, porque algunas malas informaciones también atemorizan a la comunidad, también le dicen eso de que la policía no los estaba protegiendo, también fue una señal de que la gente debería salir del territorio. Me parece un poco injusta las especulaciones, los comentarios alrededor de esa imagen que fue real, en el sentido de que la decisión de desplazarse o no es una decisión voluntaria de las personas. Los únicos que los pueden obligar son los delincuentes a desplazarse. La institucionalidad no puede obligar o forzar a las malas a una persona o a una familia a que se tenga que quedar en la casa o en la vivienda, porque no, pues, sería injusto, sería aberrante también. Al terminar de realizar este programa, en el sector del Cañón, en La Loma, 12 familias se resistieron a abandonar sus casas. Otro número importante de ellas empezaron a retornar porque confían en las garantías que le está brindando la alcaldía de la ciudad. El miedo es mucho. El miedo, pues, uno queda con secuelas ya, que le digan a uno a su casita que tiene que desplazar. Es muy berraco y uno toda la vida ya trabajando para meter a su casita y todo, y pues de un momento a otro, entonces la policía nos dijo, no se desplacen, nosotros regresamos ayer. Porque es que este muchacho Francesco Peroni nos dio ánimos, que regresáramos, que dejáramos las cositas solas y todo, pues regresamos, pero hay garantía de la policía y el ejército. Han regresado 17 familias, hoy regresan otras 4 familias más. Es que acaso más como tanto miedo mío, pues es que el que tiene a Dios adentro, porque tiene que darle a Dios a otro. Pues a lo mejor vendrán, pero ellos sabrán, Dios me cuida. Yo me vine el sábado, es que a mí no me daba para estar pagando el arriendo, servicios y comiendo todos los días en la calle, ¿no? Ya pues nos dijeron que nos viniéramos para las casas, que para qué nos íbamos a quedar por allá, que ya ellos habían arreglado por la policía y todo eso, que estuve el alcalde, ya habían arreglado para que nos volviéramos para las casas. El retorno tiene 4 condiciones ineludibles, que son la voluntariedad, es decir, nadie puede ser obligado a retornar. La seguridad, sin condiciones de seguridad no es posible un retorno. La dignidad, es decir, cómo se mantienen, y en este caso estamos hablando de la garantía de el restablecimiento de los derechos que tenían las familias allí. Y por último, todo el tema de sostenibilidad. En San Gabriel, al contrario, después de la advertencia de los integrantes del Combo de La Loma, por la reunión que tuvieron los habitantes del barrio con las autoridades, se han desplazado alrededor de 15 familias que sienten que la presencia de las autoridades no es suficiente para garantizarles sus vidas. Entre ellas se encuentra la familia Arboleda, de la cual el equipo de Infrarrojo fue testigo y observó cómo dejaban a su perro con funcionarios de la Secretaría de Gobierno y abandonaban definitivamente su casa, su barrio y su entorno, para huir definitivamente del miedo que tienen incrustado y que hace algunos años les dañó su tranquilidad. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Que fue el viernes pasado a las 7:40 de la mañana. Él salía de su trabajo y lo mataron al lado de su casa. Aparentemente, el Combo de La Loma asesinaron a 2 personas que aparentemente pertenecían al de Bellavista, al Combo de Bellavista. Entonces los de Bellavista pues le echaron la culpa a la comunidad diciendo que ellos eran los que habían dicho dónde se la pasaban, dónde estaban, y por eso llegaron de puerta en puerta
diciéndoles que tenían que ir. Un miedo que frustra sueños y mata la esperanza. Un miedo que nos frena como sociedad y que no nos permite seguir creciendo, simplemente porque todavía el uso de las armas es el determinante en este país para decir qué se hace y qué no se hace, quién vive y quién se muere. Como te digo, vamos a moverlo urgente. Y mañana, o teniendo Dios, ahora por la tarde, movemos el resto, listo. Esta humilde familia, a quien denominaremos la familia Arboleda, para proteger su identidad, llena de esperanza, invirtió todos sus ahorros y sus mejores esfuerzos para construir su vivienda propia en San Gabriel, en el sector de La Loma, en donde hace apenas una semana hubo un desplazamiento masivo de familias. Entonces ya nos toca dejar esto aquí. Pero vamos a irnos siquiera con unas bobaditas, pero a ver cómo es la dirección. Y para allá la ropa de niño y todo. Ay, la plancha, ¿dónde irá? Ah, usted me presta la sombra. En caso tal, háganlo. El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. El esfuerzo y el sacrificio de tantos años se perdió cuando hombres armados, después de asesinar a Jonathan Álvarez de 20 años, corrieron la voz en el barrio que todo el mundo se tenía que ir, que tenían que dejar su casa, simplemente porque así es la violencia. Desde el día de hoy, esta familia comienza a engrosar la lista de lo que se conoce como desplazados intraurbanos, un término que llena titulares en medios de comunicación, pero que poco le duele a esta sociedad, porque quizás ya se acostumbró a escucharlo, convirtiéndolo en parte del paisaje que nos pinta a diario la violencia. ¿Esta casita es propia? Sí, era señor, porque esto ya va a vivir aquí. Ya era. ¿Y cuánto le toca irse a pagar de arriendo? ¿Cómo? María, con un sacrificio en el peso 500. ¿Y usted en dónde trabaja para sacar esa platica? No, mis hijos, mis dos hijos, pues ahí con la ayuda de ellos. Yo es con la ayuda de ellos. Así se construye gran parte de nuestra sociedad, con desarraigo, tristeza, impotencia, dolor y sobre todo, como es el ejemplo de esta familia, nuestra sociedad se construye con miedo. Eso fue a raíz de una amenaza que surgió hacia los jóvenes porque ante la negativa de unírseles a ellos, les dijeron que si no se unían, pues que se tenían que ir. Como no se fueron, entonces tomaron la represalia y asesinaron a uno de los muchachos.